Right now at T-Mobile, we're getting rid of the trade-in headache. Switch with our Magenta Max plan and get the epic iPhone 12 with 5G on us, no trade-in required. Check out this great 4K video. I even posted it with 5G way out here. A new iPhone 12 on us, no trade-in required. T-Mobile, the leader in 5G. With 24 monthly bill credits plus tax for well-qualified buyers. Contact us before canceling to continue bill credits or credit stop and balance on required finance agreement due. Up to 2 per account. T-Mobile is the largest 5G network and named fastest by OpenSignal Awards and USA 5G User Experience Report July 2021. Details at T-Mobile.com. Mattress Warehouse knows that buying a mattress can be tough. With so many choices, where do you start? Introducing BedMatch, a patented diagnostic system that determines your pressure points and recommends the mattresses that are best for your individual sleep needs. And it's found only at Mattress Warehouse. Come try BedMatch at a Mattress Warehouse near you. Visit sleephappens.com for locations and get free next day delivery on select purchases. Mattress Warehouse, sleephappens.com. Moving day means that you and your things are in for a big transition. There's a lot to figure out. New closets, different counter space, change of floor plan. No worries. CubeSmart is here to help make your move as easy as possible. Online or in person, CubeSmart provides a self-storage experience that puts the focus on you because you matter most. Moving can be costly, and that's why CubeSmart is offering up to 25% off your monthly rent. Say goodbye to moving stress and hello to your new address with CubeSmart Self-Storage. Visit CubeSmart.com for more details. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Como te vengo contando esta semana, porque el Congreso no está en Washington, vamos a hacer programas de tema libre, así que tú llámame y cuéntame qué estás pensando. Quizás tienes una pregunta, quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir, quizás quieres debatir sobre algún punto. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas más. Pero antes de ir a las líneas, quiero comentarte una novedad de hoy que es realmente importante. La administración de Biden está recomendando una inyección de refuerzo, lo que se dice en inglés a booster shot, una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Porque han detectado que aunque la protección de la vacuna es muy buena en contra de morirte y terminar en el hospital, temen que esa potencia va a desvanecerse, desaparecer a través del tiempo y quieren preparar a la población para protegerse de Delta y posiblemente otras variantes. Se calcula que para fines de septiembre ciertos grupos, personas de la tercera edad, etcétera, van a calificar 8 meses después de su última dosis, es lo que están diciendo ahora. Obviamente eso puede cambiar a través de la marcha entre que el anuncio de hoy y cuando lo implementan el mes que viene. Pero esto yo creo que es muy buena noticia. Ya hay otros países, como Israel en particular, que está dando esa tercera dosis, porque, una vez más, se entiende que hay ciertas poblaciones, en particular de la tercera edad, personas que tienen ciertos desafíos en sus defensas, etcétera, pueden necesitarlo. Y que también, como te vengo contando, que puede haber una disminución de su potencia a largo plazo. Ahora, esto viene en un momento donde aquí en Washington, en la Casa Blanca, hay mucha preocupación, ¿no? Que el descontrol de ciertos estados, el descontrol llevado a cabo sencillamente por gobernadores republicanos y otros políticos republicanos que han completamente dinamitaron las buenas acciones, las buenas instrucciones, mejor dicho, del CDC y otros grupos de científicos, y siguen con este enfermizo ataque a las mascarillas, a no incentivar las vacunas, a crear todo un rollo de responsabilidad personal. Mientras tanto, se están rellenando los hospitales, una vez más, en lugares como la Florida, Texas, Luisiana, etcétera. O sea que este concepto de la responsabilidad personal
para una pandemia no funciona. Eso es bastante obvio. En otros estados que tienen no solamente altos niveles de vacunaciones, como son los estados del noreste de Estados Unidos, que son los más avanzados, pero que también tienen una modalidad de protegerse, de mantener cierto control en cómo intercambiamos el aire que respiramos, que tiene el virus, no están viendo los mismos problemas. No lo están viendo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de dos diferentes caminos, el camino de la ciencia y el camino de la locura política de los republicanos. Lamentablemente, en este experimento muere el sujeto del experimento, o quizás termina en el hospital, o quizás termina con lo que se llama long haul COVID, que es el periodo después de una infección que no te mata, pero que puede impactarte a largo plazo, tu memoria, tu personalidad, tu cuerpo, una cantidad de cosas que realmente no son buenas, ¿no? Y eso es algo que, más allá de estado por estado, preocupa mucho a la Casa Blanca, porque el crecimiento económico que hemos visto hasta ahora estaba dentro de la expectativa de millones de personas como tú y yo, que hemos hecho las cosas bien, hemos sido responsables, nos hemos vacunado, que íbamos a poder retomar nuestra vida común y corriente, normal. Pero ya hemos visto el mes pasado, se publicó, hace un par de días atrás, se publicó los resultados de las ventas al por mayor, retail sales, que bajaron más o menos un 1%, cuando la expectativa era que iba a seguir creciendo. Y se le adjudica responsabilidad a Delta, el miedo de algunos consumidores de ir a restaurantes, de ir a consumir y todo el resto. Entonces aquí tenemos la diferencia, ¿verdad?, entre un presidente imbécil como Trump, mintiendo, escondiendo, haciendo creer que mágicamente iba a desaparecer el virus, y una presidencia seria que está enfocada en cómo resolver este tema, inclusive con la resistencia absolutamente loca de estos gobernadores republicanos, que están poniendo en peligro no solamente sus propios ciudadanos, pero el resto de los estadounidenses y sin duda la economía. Así que esto es, yo creo, fundamental entender que no hemos salido de esta crisis, que todavía tenemos aquí un virus que sigue evolucionando literalmente, que sigue representando una amenaza al futuro de este país, la amenaza integral de cada individuo. Y esta no esperada resistencia de miembros del gobierno, ¿no? Quiero repetir que el gobernador de la Florida, donde más o menos creo que es el 30 y pico % de todos los casos de COVID es en su estado, no es un imbécil. No es un imbécil. No digo que es un genio, pero no es un imbécil. El señorcito ese se graduó de Harvard, ¿no? Y obviamente ahí no enseñan nada de ética y moralidad, obvio, ¿no? Porque, si no, bueno, pero el punto es que no es ningún imbécil. Entonces, increíblemente, el nivel de cinismo de esta gente hoy por hoy, que está dispuesta en empujar cosas que no funcionan, en estrategias que no tienen ningún tipo de conexión a la ciencia, a lo que los médicos nos dicen, para posicionarse como los herederos de Donald Trump, para posicionarse para próximas elecciones. La gente que no lo ve es lamentable porque son ciegas, ¿no? Pero la gente que podemos ver esto y pensar qué daño que hacen, ¿no? Qué daño, porque no es solamente el daño literal que están haciendo con gente que no puede, por ejemplo, operarse, o gente que termina en la sala de emergencia y no consigue médico, o personas que tienen problemas de cáncer y otros problemas que no están siendo atendidos en estos hospitales porque no hay espacio, ¿no? Pero más que eso, que es bastante, es suficiente, sobra, tenemos aquí la situación de la destrucción de un concepto inteligente sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Yo siempre he pensado que el papel de un gobierno en una democracia es lograr que la gente sea cada vez más culta, ¿no? Cada vez más avanzada.
Esto es fundamental porque sabemos que en todo mundo competimos con el resto del mundo y competimos basado en qué, ¿no? En nuestra capacidad intelectual, primordialmente, ciertamente en los últimos 50 años de la explosión de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar a largo plazo con un porcentaje, no sé si es un 20%, un 30%, de gente tan ignorante que su ignorancia ha sido nutrida, cuidada para que nunca se cure, para lograr manipularla para sus efectos electorales? O sea, estamos diciendo que un tercio de este país no va a poder contribuir en forma real a este país, que estamos todos remando juntos, el resto de la gente, y hay unos idiotas que están tirando anclas, ¿no?, para frenar el progreso. Y tenemos que seguir remando igual aunque estos idiotas están poniendo anclas. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí. Y es algo que no es, no se cura, ¿no?, al menos que haya líderes republicanos que estén dispuestos a ser normales. Not a bunch of weirdos, ¿no?, inventando conspiraciones, mintiendo, atacando a Fauci, o sea, cosas que uno dice, ¿what? Pero líderes que pueden ser conservadores, que van a ser conservadores, son republicanos, pero que estén hablando de la verdad. ¿Eso es demasiado para pedir en una democracia? No, no creo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como te comentaba, es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Empezamos la tarde con Gerber. Hola, Gerber, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un comentario. ¿Cómo es que los republicanos protestan y ponen leyes en contra de las mujeres por tener por abortar? Y mucha gente, tanto hispana, y apoyan a ellos y salen a defenderlos, que porque el aborto es ilegal. Y ahorita, como el gobernador de Texas, que está prohibiendo que los niños usen mascarillas y tengan el riesgo de morir, nadie sale a protestar o a decir nada en contra de eso. Y otra cosa, al gobernador de California de aquí lo quieren sacar que porque él no supo atender el COVID aquí en California, y que porque fue a un restaurante a comer sin mascarilla. En Texas, en Florida, en los estados republicanos, la gente se está muriendo y nadie dice que van a hacer rico a los gobernadores por las mensajes que están haciendo y que la gente se está muriendo. Pero lo que más indigna es de que a la gente, a las mujeres, sí las quieren condenar por un aborto, y ahorita que los niños necesitan que los protejan, nadie sale a protestar o a decir... Ok, pero de alguna manera, entiendo tu punto, ¿verdad? Pero la premisa de tu observación es que debería haber algo lógico y consistente y coherente, ¿verdad? Que, por ejemplo, juzguemos gobernadores por los resultados actuales del COVID. ¿Cuánta gente murió? Por ejemplo, sería un análisis muy simple relativo a la población. Obviamente un estado más grande, más gente ha muerto, pero es todo proporciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que los estados republicanos no han tenido mejor comportamiento que los estados demócratas. Al revés, los peores estados, una vez que se superó la primer avalancha, ¿no?, donde nadie estaba preparado, nadie lo sabía, el gobierno federal en las manos del loco anaranjado, mintiendo completamente, escondiendo los datos y todo el resto, una vez que se pasa de esa primer ola, ¿qué se ve a través del último año? Que los estados republicanos han tenido el peor comportamiento. ¿Por qué? Porque no están para nada atados a la lógica. O sea, esto es tan básico, ¿verdad? Cuando vemos el gobernador de la Florida y Texas quemando capital político para prohibirles a los distritos escolares que defiendan a los niños, ¿no? Que les obligue a ponerse una mascarilla a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? No están siendo lógicos, porque es lo más básico del mundo. El COVID se transmite a través de la respiración. Punto. ¿Qué quiere decir?
que si tú tomas medidas para que no haya un intercambio de aire potencialmente infectado, la gente no se va a enfermar. Es la razón. Esto es básico, lógica, no es debatible, es. ¿Qué más? Sabemos que hay dos mecanismos antes de las vacunas que totalmente funcionan. Uno es la distancia social, que tiene un costo altísimo en términos económicos, porque mucha gente se quedó en su casa, no fuimos a comer, no fuimos a los cines, etc., ¿no? Pero ¿cuál es la segunda medida que tiene costo casi cero? Son las mascarillas. Una vez más, es lógica. Si el COVID se transmite a través de la respiración y yo ahora tengo un pedacito de papel enfrente de mi cara que me protege de que tu respiración venga a mi nariz y viceversa, sabemos que esto va a bajar el nivel de infección. Es lógica, esto no es debatible, es lo más lógico del mundo. El COVID no te infecta a través del agua, no te infecta a través de los tacos, ¿no? Los cheeseburgers, es el aire. Entonces tenemos que pensar esto. ¿Cuál puede ser realmente el efecto positivo de que Abbott en Texas y DeSantis en la Florida y Ducey en Arizona prohíban a los distritos escolares de proteger a los niños y los maestros con las mascarillas? ¿Cuál es el efecto práctico de eso? Bueno, lo estamos viendo en varios estados sureños. Ya ha habido múltiples escuelas que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque se han infectado cientos de personas en cada escuela. Una vez más, lo más lógico del mundo, una enfermedad que se transmite a través de la respiración, ¿qué tratas de hacer? Tratas de controlar la respiración. Esto es lo más básico. Entonces, ¿te parece que DeSantis, que fue a Harvard, no entiende esto tan básico? Porque es básico, ¿no? Yo no soy científico, no soy médico, pero yo entiendo cómo protegerme porque es tan básico de esta enfermedad. Y no va a ser 100% efectivo, ¿no? Porque siempre existe el caso que no funciona y todo el resto, pero es muy cerca de 100%, o es mucho mejor que cero, ¿verdad? Entonces, estos gobernadores literalmente están, y lo saben, están poniendo estos niños y maestros y sus padres en peligro mortal, o en peligro de estar enfermos por semanas, o en peligro de infectar al abuelito. Eso es lo que están haciendo. No se puede justificar bajo ninguna circunstancia. No hay ningún mecanismo de lógica, de evidencia, de prueba, que puede darte resultado diferente, que es mucho mejor proteger a los niños que no protegerlos, ¿no? Es la razón por qué ponemos guardias cerca de las escuelas para que puedan cruzar las calles. Uno puede decir, pero esperemos un poquito, si hay un, ¿cómo se dicen? Crosswalk, no sé cómo se dice crosswalk, una cebra se dice en Uruguay, no sé, en el resto del mundo, pero en fin, a crosswalk donde se cruza, ponemos semáforos en esos crosswalks y cada uno que tome responsabilidad personal, ¿verdad? Responsabilidad personal es el himno de los republicanos, pero no hacemos eso porque reconocemos que tenemos que proteger a los niños. Entonces ponemos guardias en cada esquina. Aunque hay semáforos y hay todo el resto, ponemos personas que controlan el tránsito porque nos parece como sociedad que lo primordial es que cuando mandamos a nuestros chicos a las escuelas, que no se mueran, ¿no? Es primordial, por encima inclusive del resultado de la educación. Entonces te desafío a que me hagas un caso racional de cómo se puede justificar desamparar millones de niños en las escuelas. ¿Bajo qué concepto? Porque si se muere solamente uno, no pasa nada. Y esto lo comenté allá, ¿no? ¿Cuántos muertos es aceptable? Porque hay muchos republicanos, no estoy exagerando, que han dicho, bueno, lo dijo Marjorie Taylor Greene, ¿no? Esa gigante intelectual del Partido Republicano, esa congresista miserable, bajísima señora, diciendo, we have to die sometime. Ok, nos tenemos que morir en algún momento. Wow, es una filósofa encima de todo, es Platón en faldas, esta señora, obviamente, ¿no? Claro, nos tenemos que morir todos. Entonces, por eso no nos vamos a cuidar. Por eso vamos a, cuando yo veo una luz roja, un semáforo rojo, ¿qué hago? Acelero, porque algún día me voy a tener que morir y es mucho más divertido acelerar, ¿no?
Si yo tengo una botella de whisky, yo me tomo 2 o 3 whiskies, yo me tomo la botella. ¿Por qué? Porque me voy a morir en algún momento, ¿no? Cuando yo voy a nadar, yo no voy a nadar normalmente, yo voy a nadar específicamente cuando no hay un salvavidas y hay un huracán. ¿Por qué? Porque me voy a morir en algún momento y es súper divertido el agua de un huracán. O sea, si lo empiezas a aplicar esa lógica, te vuelves loco. No te vuelvas loco. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Flor. Hola, Flor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. Gusto de saludarte. Mira, a veces escucho tu programa cuando puedo y a veces no. No me gusta la política cuando hablas de temas de política muy feos, no me gustan, pero hay programas que sí me gustan y los escucho, como el que tienes ahorita. Nomás estaba llamando para decirte de que como madre no entiendo por qué muchos padres se oponen a que sus propios hijos usen la mascarilla en las escuelas. Mira, tengo 3 hijos, 17, 16 y 10. El de 17 sacó high school este año. Mis 2 niñas de 10 y 16 están en la escuela actualmente, tienen 3 semanas que comenzaron sus clases, están en charter schools y ellas usan la mascarilla, se hacen el test a cada lunes en la escuela. Desde abril, mayo y junio ellas estuvieron en la escuela y no pasó nada. Ahorita tienen 3 semanas en clase y gracias a Dios hasta ahorita nadie de las escuelas ha salido infectado, ninguno de los niños. Yo vivo aquí en California, en Burbank, California, y mira, todos usan la mascarilla en las escuelas, todo el staff de la escuela, y mira, hasta ahorita, Dios gracias, todo está bien, ojalá siga así. Entonces, yo digo como madre, si a mí me dice un republicano o un demócrata, quien sea, no me importa, pero que me diga a mí, no le pongas mascarilla a tus hijos, es ilógico. Yo, con orden de ellos o sin orden, yo por amor a mí misma, por amor a mi familia, por amor al prójimo, yo voy a usar la mascarilla porque la pandemia no ha terminado. Hasta cuando los CDC digan la pandemia sí acabó mundialmente, yo dejaré de usar mascarilla. Mientras, yo no bajo la guardia. Mira, yo tuve COVID en enero de este año. Yo estuve a punto de morir. ¿Okay? Mis hijos también agarraron COVID. Ellos fue más leve. Y yo perdí muchas personas con quien yo vivía, convivía, que murieron en marzo de COVID. Eso lo lamento mucho. Bien doloroso, porque ya no están. Yo, mira, trabajo limpiando casas, trabajaba con 3 médicos, 3 de ellos murieron. Wow. Aquí en California, por estar salvando vidas. Entonces, no es justo que nada más porque alguien, como tú dices, loco, en un poder, te diga, no uses tu mascarilla, no mandes a tus hijos, y no, nadie los puede obligar. Por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero ¿sabes qué, Flor? Tú obviamente eres una persona inteligente que está conectada con la realidad y tú viviste la experiencia de tener COVID y sin duda, a diferencia de lo que decía Donald Trump, me imagino que a ti no te pareció que era un leve flu y que inmediatamente te recuperaste. Pero tu pregunta en el comienzo de tu llamada fue, no entiendo por qué estos otros padres están luchando ferozmente para no usar mascarillas. Y yo creo que la respuesta, aunque obviamente estoy generalizando aquí, es que han sido indoctrinados. Obviamente carecen de la información más básica de cómo funciona esta enfermedad y qué se puede hacer al respecto. Y cuando uno dice, ¿pero quién los indoctrinó? Yo creo que tenemos que ahí ver, y sé que no te gusta la política, pero ahí es donde aquí se ha cruzado en forma brutal la política y una crisis de salud pública, ¿verdad? Porque una cosa es tener una crisis de salud pública como tiene todo el mundo y que obviamente diferentes gobiernos en diferentes momentos, en diferentes países lo han manejado mejor, peor, se equivocan, hacen las cosas bien, etcétera. Pero no hay, que yo sepa, en ningún otro país, toda una infraestructura de gente poderosa, empezando con Donald Trump y yendo a los gobernadores estatales,
apoyados por un aparato mediático que es Fox News en su centro, pero que tiene mucho apoyo, ¿verdad? Hay gente en esta estación, por ejemplo, que finge de independientes, pero en realidad tienen un amor Ok. El punto es que hay muchísima indoctrinación de estas personas con mentiras, y en este caso las mentiras mienten, ¿no? Los republicanos contaron una mentira casi 40 años, que es que si le rebajamos los impuestos a los ricos, eso va a generar posibilidades económicas para toda la población. Y es una mentira brutal, y esto se ha medido a través del tiempo. Cuando ellos hacen eso, ¿qué ocurre? Hay un movimiento gigantesco de dinero del bolsillo de la clase media y trabajadora hacia los más ricos. Esto ha ocurrido con cada recorte de impuestos que ellos han hecho. Es una mentira que ha hecho millones de personas más pobres de lo que deberían ser, pero no mató a nadie, por lo que sepamos, no directamente por lo menos. Esta mentira, la mentira de las conspiraciones, que las vacunas son peligrosas, que hay un pastor en California, leí sus declaraciones el otro día, realmente quería reírme a cierto nivel, porque digo, qué ignorante este tipo, pero en realidad él ha puesto miembros de su iglesia en peligro, diciendo que dentro de las inyecciones hay un chip para que el gobierno te... O sea, es una especie de enfermedad de conspiraciones en donde el efecto fundamental es confundir a la gente. El efecto fundamental es que la gente no pueda distinguir entre la verdad y la mentira. En Luisiana hay un video flotando, está en CNN creo, en donde padres intentaron protestaron mejor dicho, un centro ni de vacunaciones, de testeo de COVID, atacándolo como si fuese, no sé, el seno como que si los comunistas estaban ahí de Cuba y con Chávez y estaban listos para tomar la Casa Blanca. Y la ironía es que en Luisiana, más o menos el 99% de las camas para niños están ocupadas. ¿Okay? No hay más espacio para el próximo niño que se infecte. Y los padres, imagínate la locura que llevan encima. Locura no es la palabra correcta, porque locura implica un disturbio mental, ¿no? Fundamental, químico casi, de trauma y muchas cosas. Esto es algo diferente, no sé cómo denominarlo, pero esto es el fruto de esa indoctrinación. Y yo creo que es importante que entendamos las conexiones históricas de lo que estamos viviendo. Es muy simple en nuestro día a día pensar que la vida es, nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, nos duchamos, vamos a trabajar o vamos a la escuela o lo que sea, comemos el lunch, volvemos, Okay, eso sí es la vida real en el día a día. Pero tenemos que entender que la humanidad tiene un patrón de comportamiento muy histórico, ¿no? Nosotros somos efectivamente los mismos humanos desde hace 100 años atrás y 1000 años atrás y 2000 años atrás. Dicho de otra manera, aunque la historia no se repite, mucha gente dice que hay un eco, ¿no? Porque al fin y al cabo la posibilidad de los humanos de cambiar su comportamiento es relativamente limitada. Te cuento esto porque años, décadas, historiadores, psicólogos, sociólogos se han preguntado cómo logra una dictadura indoctrinar a su gente para que actúen en contra de sus propios intereses o que hagan grandes maldades, ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, la gente está tan indoctrinada que está convencida a cierto nivel que el líder de ese país, que es ese gordito maldito, es un dios. Y que el papá fue un dios y que el abuelito, el fundador de este régimen maldito, es un dios. Eso es lo más extremo de cómo se puede manipular la gente. Pero no es simplemente en Corea del Norte. Es lo que ha ocurrido en múltiples países del mundo con personas muy famosas como Mussolini, como Franco, como Hitler. Entonces, el mecanismo bajo cual se indoctrina a la gente es muy bien conocido. Y lo estamos viendo manifestado aquí para una maldad total, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. Gracias, Flor. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Este es el último corte comercial. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame.
Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes. Perdón, gracias por acompañarme, me quedé sin oxígeno ahí. Tema libre en el programa, el número es 844-410-1020. José, cuando tengas un momento, si me puedes mandar las llamadas, te agradezco. Pero te estaba contando hoy que se aprobó la tercera. ¿Sabes qué? No las recibí, lamentablemente. Si me puedes decir quién está en la línea, no sé por qué no me llegan. Ok, pero te venía, ahora vuelvo a las líneas, pero te venía contando que se ha aprobado una tercera dosis de la vacuna, algo que te voy a contar un poquito más al respecto mañana, pero definitivamente es algo que deberías, prepararte, porque es algo que se está viendo en otros países que va a ser necesario para lidiar con Delta. Vuelvo a las líneas ahora, el número es 844-410-1020 con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, mi comentario es el siguiente acerca del coronavirus. Bueno, yo he investigado y he estudiado, por ejemplo, el coronavirus se originó en Wuhan, porque la gente de ahí le gusta comer animales exóticos, ¿no? Hasta inclusive los murciélagos se los comen. Ahora mira, si nosotros hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia es muy sabia. Por ejemplo, en Deuteronomio dice bien claro, cuando en el antiguo Israel le decía, no comerás murciélago. Si ustedes investigan, ahí está, no comerás murciélago. Pues Dios es tan sabio, Él ha creado, ¿no? Hay animalitos que tienen esos virus, y pues si Dios dice no lo comas, pues no lo comas. Pues ahí está la explicación. Otra cosa también, aunque solamente un detallito, ¿no? La gente que cree en la Biblia es una pequeña minoría del mundo, y obviamente en China, que tiene sus propias religiones y su historia, no existe eso. O sea que no es algo universal, sino que es local a los cristianos y los judíos, ¿verdad? Bueno, pero yo sí creo en la Biblia. Aparte de eso, mira, te puedo decir de que la Biblia te enseña, ¿no? Hay otro principio que dice, tienes que amar a tu Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de ahí se parte, que uno tiene que tener amor. Por amor al prójimo, uno tiene que cuidarse del coronavirus. Aparte de eso, en la Biblia también te dice, tienen que estar sujetos a las autoridades. O sea, tienen que estar sujetos a las autoridades. Es muy importante obedecer a las autoridades. Entonces, ese es un verdadero cristiano. Entonces, pero espera, ahí es un punto interesante. Espera un segundito, ¿no? Hay un punto interesante ahí, porque hay muchas personas que se identifican con ser cristianos que son republicanos, ¿verdad? Entonces, si lo que tú dices que es rendir a César lo de César, ¿no? Ese concepto que obviamente fue puesto en la Biblia por el César, ¿no? Fue ahí puesto por las autoridades romanas para aceptar el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Es que obviamente sí, puedes ser cristianos, pero no por encima del emperador. Pero ese es otro, no me quiero salir de ahí. Pero el tema ahí es, ¿qué pasa cuando los líderes políticos de ese movimiento cristiano no ignoran, en el mejor de los casos, la ciencia y se mandan estas imbéciles acciones como tratar de prohibir que los niños usen mascarillas? Justamente eso, Fernando. Lo que pasa es de que muchas religiones no toman en cuenta los principios sabios que tiene la Biblia. O sea, solamente los aplican de acuerdo a sus conveniencias, intereses políticos o ciertos intereses egoístas, porque la Biblia es bien clara y bien sabia. Otro principio, por ejemplo, en Proverbios dice, bien claro, dice, ¿has visto el peligro? Dice, el sabio, cuando mira el peligro, procede a ocultarse, mientras el estúpido mira el peligro y pasa por delante y tiene que pagar las consecuencias. ¿Te das cuenta? Entonces, eso del virus es una realidad, pero hay que ser muy estúpido para negarlo, para ver y para inventar tontería y media de que no existe, es real el virus. Por lo tanto, mira, en la palabra de Dios hay mucha sabiduría y hay que ponerla en práctica, nada más.
como te digo. Bueno, es más complicado que eso, ¿no? Porque también, mientras que el Papa Francisco hizo un comercial que se publicó hoy, explicando exactamente lo que tú decías, que vacunarse es una demostración de amor, que Dios se manifiesta a través de ese amor, y que ese amor a uno mismo y al prójimo. Mientras tanto, hay un reverendo, valga la redundancia, ¿no? Reverendo tarado cardinal aquí en Estados Unidos, que dijo que las vacunas son malditas porque no coinciden con lo que dice la Biblia. Se hizo todo un rollo. Ese idiota cardinal ahora está en un hospital, en un ventilador, no puede respirar por sí mismo. No le deseo mal, no le deseo que se muera, obviamente, pero inclusive dentro de la Iglesia Católica, con el Papa marcando una línea clarísima, ¿no? La Iglesia Católica no está en contra de la ciencia, esto es fundamental entenderlo. Pero obviamente el catolicismo, hay montones de católicos, cada uno con su propia versión de las cosas a cierto nivel. Pero al fin y al cabo, eso es lo que yo creo que no siempre es tan fácil como quizás, o tan claro como es para ti, Francisco, lo que está pasando. Te agradezco mucho tu punto de vista, gracias por la información. El número es 844-410-1020. Vamos con Richard. Hola Richard, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Me encanta su programa. Gracias. Me encantó su análisis de introducción. Usted Gracias. hablaba de que nuestra capacidad intelectual como sociedad, que viene a ser como un ejemplo para todo el mundo. La otra palabra que utilizó fue indoctrinación. Hay una frase muy célebre de Fidel Castro que dice que no hay, dice, es analfabeta aquel que aún sabiendo leer, no lee. Y eso lo hizo por la intención de que todo cubano tenía que leer la propaganda comunista. Ajá, exacto. Claro. Estoy leyendo un libro que se llama I Alone Can Fix It. Ajá. Es sobre Trump. Realmente, exactamente, es un documento histórico. Usted ha estado hablando por casi 3 años de lo mismo, y es increíble cómo todavía tenemos gente ignorante que realmente no pone atención a todo lo que usted nos ha educado. El libro deja ver la inoperancia del Partido Republicano sin un verdadero liderazgo en beneficio de esta gran nación. Y la segunda, lo que pude percibir también es la inestabilidad de pensamiento basado en el miedo de perder el poder. Toda la maquinaria que comienza al principio con este coronavirus, todo se debió a la inestabilidad de pensamiento de que el líder, el arrogante, el ignorante e inoperante presidente que teníamos, estaba siempre al acecho, y ellos estaban todos temerosos de que en cualquier momento, cualquier cosa que dijeran, iban a perder el puesto. Es increíble. Y eso te interrumpo un segundito para todos que nos están escuchando nuestra conversación. Eso es una señal, siempre es una señal de un débil líder. Un débil líder se rodea de lo que se dice en inglés yes men, ¿no? Gente que siempre le va a decir que sí, que no le va a decir que no, esto es equivocado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el débil necesita que todos estén aplaudiendo constantemente, que es lo que pasó con Donald Trump, ¿verdad? Todos tenían... Hemos visto los videos, sin duda tú recuerdas, las reuniones del gabinete, donde insólitamente iban persona por persona que le agradecía a Trump su gran liderazgo, como si fuese, no sé, Stalin, ¿no? Perdón, pero adelante. El mismo Hitler, como que era el mismo Hitler. Exacto. Es increíble realmente la inoperancia del Partido Republicano, y hasta hoy en día, Fernando, no tienen una plataforma política en que ellos puedan decir esto va a cambiar o lo vamos a hacer así. Están todavía con los mismos traumas. Yo siento de que la unidad de los Estados Unidos se ha dividido hoy de tal forma de que aún el mismo
el mismo partido político, pero aún la misma gente ha sido indoctrinada, como usted decía al principio, a ese tipo de política. Lo vemos en Texas, lo vemos en Florida, lo vemos es terrible. Es realmente terrible. Es terrible, es terrible y no hay necesariamente una salida muy obvia, ¿no? Porque los dirigentes republicanos de hoy están comprometidos con estas mentiras. Y para que ellos reconozcan públicamente que estaban mintiendo, es perder su propia credibilidad. Entonces hay como un convenio silencioso, si tú quieres, de seguir mintiendo, porque si no mentimos, perdemos nuestro poder. Eso es lo que explica el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que el día del ataque al Capitolio dio un discurso diciendo que Donald Trump era totalmente responsable y que había que adjudicarle responsabilidad legal y todo el resto. Y ahora está diciendo que en realidad no fue un gran ataque, no fue un intento de golpe, que los demócratas están exagerando. O sea, literalmente él está mintiéndole a la gente, aunque él sabe la verdad, lo dijo, tenemos los videos, porque si él dice la verdad, pierde el poder. Entonces, los incentivos de los líderes republicanos es de seguir mintiendo. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo salimos de esto? ¿No? Porque ¿cuándo llega el momento donde se reconoce que fue todo una mentira y hay que empezar de nuevo? Ahí, no sé si tú tienes una teoría. Yo creo, Fernando, que tenemos que autoeducarnos, tenemos que desarrollar el sentido de percepción y encontrar una razón de decir, ok, esto es cierto y esto no es cierto. Ahora, al principio pues podemos decir que todos estamos ignorantes, pero la verdad es que gracias a sus programas y gracias que ahora tenemos los libros estos por los cuales podemos leer, debemos educarnos, tenemos que ser una sociedad, como usted decía al principio, una sociedad realmente con capacidad intelectual. Es cierto que venimos de países, yo en específico vengo de Centroamérica, donde el nivel de ignorancia es terrible, donde los libros a propósito, esos gobiernos corruptos no son corruptos para nada, ¿no? Son corruptos para, obviamente, rellenarse los bolsillos de dinero, pero no les conviene educar a la gente, porque si educan a la gente van a tener requerimientos, y hoy por hoy el que no está contento, básicamente lo expulsan, ¿verdad? ¿Dónde lo expulsan? A Estados Unidos. Entonces, imagínate si hubiese en los países centroamericanos una clase media sólida con educación. Eso sería terrible para esos corruptos. Claro, pero le doy la razón y tu comentario es válido, pero estamos en Estados Unidos, Fernando. Claro. Donde uno tiene la libertad de educarse, de progresar, de echar para adelante, de buscar una mejor opción, ¿me entiende? Es una sociedad diferente. En nuestros países uno vive son sociedades, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Precarias? Indígenas, sí. Que solo el ¿cómo se llama? El jefe de la tribu, el que tenía la verdad. No, vivimos en Estados Unidos, Fernando. Y muchas gracias por su programa y crea que me educa mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir ese libro. Yo creo que cuando empezamos, te agradezco mucho lo que has dicho, ¿no? Sobre el programa y que te sirvió a ti. Pero es imponente, ¿verdad? Lo que tú has dicho. Cuando vemos las evidencias de adentro de lo que estaba pasando en la Casa Blanca con Trump, todo lo que yo he dicho por varios años en realidad quedó corto, ¿verdad? Porque yo inclusive con mi activa imaginación no me podía imaginar, literalmente no me podía imaginar que Donald Trump estaba rodeado de tantos mediocres que, como tú muy bien dices, Richard, estaban ahí para aplaudir al jefe y para decirle qué bueno, qué lindo, qué alto, qué flaquito que estaba, qué bueno que juega golf y todo el resto. Mientras tanto, estamos aquí, en particular lo sentimos mucho en Washington. Esto es la Roma de tiempos modernos, ¿no? De aquí se maneja el mundo. Y tener un capitán de la nave que no sabe dónde está, se está peleando con todos, tira la nave contra las rocas constantemente, hay que salvar la nave. O sea, ha sido realmente tremendo. Y cuando empezamos a ver en estos libros, como tú dices, que te felicito por leerlo, que en realidad era peor, ¿no? Que hubo ciertas personas que más o menos controlaron las cosas en ciertos momentos. En muchos casos,
ignorándolo. No haciendo lo que se hace con un presidente normal, que hay una reunión, están ahí los asesores le dicen al presidente lo que piensan, el presidente igual decide. Pero en este caso, las cosas que él decidía en más de una ocasión, en múltiples ocasiones, era tan idiota, tan ilegal en muchos casos. Uno de los ejemplos que a mí nunca me voy a olvidar es que él incitó a la Guardia Fronteriza a abrir fuego contra los migrantes, que sería un crimen contra la humanidad, sería literalmente algo que se investiga en la Corte Mundial en La Haya, ¿no? O sea, tirarle tiros a refugiados es literalmente un crimen. Y ahí está Trump diciéndole a la gente de la Guardia Fronteriza que no se preocupen, si terminan en problemas legales, él los va a salvar con un perdón presidencial. Y eso salió a la luz, y como tuvo sus 5 minutos de la gente decía, no puedo creerlo, y después pasamos a la próxima locura de Donald Trump. Pero la única manera de salvarnos del próximo Donald Trump es, como tú dices, Richard, es a través de la autoeducación, de entender qué es lo que realmente está pasando en este país. Y también enfocándonos, por lo menos en un momento, entendiendo que el próximo presidente de la ultraderecha no va a parar con robarle los bebés a las mamás en la frontera. Va a hacerlo adentro del país. Va a crear una miseria, un infierno para los migrantes de este país. Y si no entendemos eso, si no nos preparamos, si no estamos entendiendo lo que está en juego cada vez, y esto lo digo, suena que como que hago publicidad para los demócratas, pero no, es que hoy por hoy hay un partido normal, se llaman los demócratas con todos sus defectos, y hay un partido de la ultraderecha que no cree en la democracia y que está dispuesto a hacer cualquier maldad para lograr el poder. You choose, tu elección. Bueno, me he quedado sin tiempo, vuelvo mañana como siempre, soy Fernando Espuelas. Muchas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes, chao. Listen, we all love ice cream, but there's ice cream and then there's Jenny's ice cream. Jenny's has unique flavors like brown butter almond brittle, a buttercream ice cream with golden pockets of caramel and crunch, and brambleberry crisp ice cream that tastes just like a fresh berry cobbler topped with vanilla ice cream. All made from scratch, no synthetic flavorings or dyes. Ice cream is great and Jenny's makes it better. Find Jenny's one-of-a-kind ice creams including gluten-free and dairy-free flavors at scoop shops and grocery stores nationwide and online at jennys.com. That's JENIS.com. Descarga Ángeles en tu Mundo y encuentra la guía espiritual que estás buscando. Soy Giovanna Aispuro, angelóloga experimentada, y en cada episodio te presentaré meditaciones, mensajes canalizados, rituales para encontrar la paz y la abundancia. Y en entrevistas, personas que han tenido encuentros con estos seres angelicales. Escucha Ángeles en tu Mundo en tu plataforma de podcast preferida. Descarga Crímenes de Terror, el mejor podcast de asesinos en series en español. En este show conoceremos las escalofriantes historias de Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Charles Manson, Richard Ramírez, entre otros de los criminales más peligrosos de todos los tiempos. Crímenes de Terror se adentrará en la vida de estos hombres y mujeres, los horrendos crímenes que cometieron y las sentencias que recibieron. Escucha Crímenes de Terror en el iHeartRadio app, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida.